Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la capital de la Ciudad de México, su programa de, bueno, se oye un poquito redundante, pero la verdadera historia de México, aquí en la cabina de Urus Radio. Estamos hoy a 14 de marzo de 2016. Y pues bueno, ahora ya estamos aquí todavía con esta serie de mentiras de nuestra historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, con el gusto de todos los lunes de estar aquí con todos ustedes, platicando pues estas partes de nuestra historia, estas partes que nos mantienen ocultas o que no nos hablan de ellas, o que cuando hablan de ellas pues las enredan y nos las cambian y nos dan otro tipo de versiones. Entonces, aquí estamos, como todos los lunes, licenciada. Pues, profesor, ya son 14 los capítulos, ya son bastantes. Bueno, comentábamos la semana pasada que al paso que vamos a llegar como a 25 capítulos, sí, yo creo. Bueno, está perfecto. Creo que a nuestros oyentes les ha gustado mucho, profesor. Y tenemos dos comentarios que, bueno, al final se los voy a decir. Este es de Condeshi y de un nuevo seguidor que ahorita igual lo voy a comentar. Pero bueno, hasta el final. Pues, profesor, adelante. Bueno, enviar un saludo a las personas que nos están escuchando, a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, de veras un saludo, un abrazo muy fuerte. En especial, bueno, ya se reportaron con nosotros, está el señor Juan Tapia, un abrazo muy fuerte para nuestro querido amigo Juan Tapia, está Araceli Martínez también escuchándonos, Enrique Leos, María Pataca, bueno, varias personas que ya nos mandaron mensajes, que están pues esperando este programa. De veras, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y bueno, pues empecemos pues el tema de estas mentiras de nuestra historia. Platicábamos los dos últimos capítulos que es un poquito enredado hablar del siglo XIX en México, de todo lo que sucedió. Comentábamos en especial en el capítulo pasado de cuántos presidentes tuvimos desde la consumación de la independencia hasta durante 30 años, sí, hasta 1850 y tantos, y que solamente en el año de 1854 tuvimos 4 presidentes. ¿Sí? Entonces vivíamos una época muy agitada en México, con derrocamientos, con alzamientos armados, con golpes de Estado, en fin, era algo tremendo lo que se vivía en el país. Tuvimos la intervención francesa de la Guerra de los Pasteles, tuvimos la intervención norteamericana, donde perdemos más de la mitad de nuestro territorio, y platicábamos de lo que fue la República de la Sierra Madre, lo que fue grupos de filibusteros que entraron a nuestro país queriendo independizar, y cometemos un pequeño error. Hablábamos de otra república, ahorita se me fue el nombre, la confundíamos, es la República de Sonora. O sea, son varias repúblicas las que se querían independizar. Hablamos de cuando Tabasco, el estado de Tabasco también se salió de la federación. El estado de Yucatán, que también decretó su independencia. México se estaba desmembrando, pero así totalmente se estaba desmembrando. Los intereses, porque ni siquiera eran mexicanos como tal los que estaban promocionando o patrocinando estas rupturas con la federación, pues éramos un país federal, y había ingleses, había franceses, había norteamericanos, en fin, estos filibusteros que venían de varias partes del mundo, de esas potencias hegemónicas, que sabían la riqueza que tenía nuestro territorio, enorme riqueza, y que España la había perdido, y a raíz de la invasión napoleónica, bueno, España no se volvió a levantar, definitivamente.
Entonces, aunque mandaron a barradas a querer reconquistar nuestro territorio, pues no pudo, ¿sí? Ahí se llena de gloria Santana, que estuvimos platicando mucho de él, de esas mentiras que se dicen de Santana, que tampoco lo ponemos como un héroe, pero tampoco es el villano que comentan. Y bueno, pues ha sido muy álgidos estos últimos programas en cuanto a comentarios. Pero bueno, tenemos que explicar bien esto. Es más, a nosotros también nos causa un poquito de conflicto, bueno, no conflicto, sino de enredo. Tantas situaciones que se dieron a mitad del siglo XIX. Hablemos de alguien que ya habíamos comentado, Ignacio Comonfort, y valga aquí, esto lo comento con todos ustedes, con usted, licenciada, como un hecho muy pequeño llega a trascender tanto, llega a crecer tanto. Es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Y platicábamos, recuerdo, hace como 4 o 5 capítulos, que comentábamos la anécdota de que Ignacio Comonfort no se había casado. Ignacio Comonfort fue presidente de México y él sufría de mamitis, y así lo decíamos, sufría de mamitis. Entonces, cuando él llega a la presidencia de la República, en 1857 llega a la presidencia de la República e impone las leyes de reforma, estas reformas que se hacían a la Constitución. Llega esto a oídos de su mamá. Sí, van a decir, a ver, profesor, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene mucho que ver. Llega a oídos de su mamá, que su mamá era ferviente católica. Entonces el sacerdote que confesaba a la mamá del presidente, era la mamá del presidente, ¿sí? Le dijo que su hijo estaba condenado, en vida, que estaba excomulgado por haber aprobado las leyes de reforma. Y esas leyes son los que lo llevan a la presidencia, ¿eh? Y de pronto la mamá de Ignacio Comonfort, perdón por la risa, es que no puedo evitarlo, discúlpenme ustedes, no puedo evitarlo. La mamá de Ignacio Comonfort va y regaña a su hijo. Obviamente que lo regaña como un hijo, ella le importa un comino si es presidente o no es presidente. Ella va y regaña a su hijo y le dice, sí, que está condenado y que está excomulgado. Y que la única manera de librarse del infierno y de las torturas en el fuego eterno es que abjure, ¿sí? Esto es, que reniegue de las leyes de reforma. Entonces, es increíble lo que pasa aquí. Vean ustedes, claro, todo esto es usado por el clero, o sea, supieron dónde meterse, y era con la mamá del presidente, ¿sí? Y que vamos, no es de extrañarnos. Tuvimos, por ejemplo, a López Portillo, cuando vino por primera vez Juan Pablo I, Carlos Boltigua, no se hizo público en el momento, pero construyó una capilla. Él no era católico, ¿sí? Y ya andaba con Sasha Montenegro, y bueno, había un montón de broncas ahí, y él no era católico, pero la mamá sí era muy católica, y él le cumple, López Portillo le cumple el gusto a su mamá, y manda a construir una capilla en Los Pinos, solamente para que el Papa vaya, ¿sí? Y el Papa fue. Hay que recordar que en ese momento no había relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y a Carol Boltigua le interesaba que se reanudaran estas relaciones diplomáticas. Entonces accede, y esto no se hizo público, aunque ahorita ya conocemos el dato. Fue a Los Pinos a dar una misa para la mamá del presidente. O sea que vemos que sí influenciaba a la mamá del presidente. Llevar al Papa a Los Pinos, o sea, casi ni siquiera ella ir a donde estaba el Papa, sí, a la Anunciatura Apostólica, que obviamente ahí hay altares y todo, y ahí podía haber recibido una misa. No, el señor tiene que venir a mi casa. Hasta eso con toda la humildad, ¿verdad? Que venga el Papa a mi casa, ¿no? Y lo consiguió. Entonces no hay que extrañarnos de que Comonfort, su mamá lo regañó, ¿sí? Y le dijo que lo que tenía que hacer. Entonces, Comonfort había llegado al poder por medio de los liberales, ¿sí? Y tenía como vicepresidente, bueno, no vicepresidente, sino juez de la Suprema Corte de Justicia, que fungía como vicepresidente, nada más y nada menos, ¿sí?, que a don Benito Juárez. Lo coloca ahí, queda como segundo en el poder en México, Benito Juárez. Entonces lo que hace Comonfort, y no pasó mucho tiempo, pasaron 2 semanas de que toma el poder. Comonfort, para no perder el poder, se va del lado
de los conservadores, que estaban encabezados por Félix Zuluaga, el general Félix Zuluaga, y se va del lado de ellos, y se da un golpe de Estado. Él solito se da un golpe de Estado, o sea, condena a su propio gobierno, y se va con los que atacan a su gobierno, pero que ahora lo van a apoyar a él, porque surge el plan de Tacubaya, donde desconocen todas las leyes de reforma, pero lo reconocen a él como presidente, ¿sí? Entonces vuelve a quedar en la presidencia, pero ahora del lado conservador, y hace, ¿sí?, que se echen para atrás las leyes de reforma, con lo que provoca que los liberales peguen el grito. Era natural, o sea, saltaron inmediatamente los liberales, ¿sí? Los estaba traicionando Ignacio Comonfort, y todo por cosa de su mamá, así de plano. Bueno, Comonfort no puede sostener el gobierno, no lo puede sostener. Lo que hace al momento de retomar el gobierno ahora del lado conservador es apresar a Benito Juárez y a varios del gabinete, ¿sí? Y mete a Benito Juárez a San Juan de Ulúa, lo manda a San Juan de Ulúa, ahí lo encarcelan. Bueno, a todo esto, déjeme decirle que la iglesia, ¿sí?, si a veces resulta un poco irónico, un poco mordaz al decirlo, no atento contra la religión como tal, respetamos las ideas religiosas de todos, pero sí sabemos que la iglesia es una institución formada por hombres, por seres humanos, y que tienen todos los vicios y pasiones que tenemos todos, ¿sí? Yo no puedo vestir a alguien de santidad, definitivamente, perdóname, pero yo no puedo vestir a alguien de santidad. Entonces, porque es una persona exactamente igual que yo. Aparte de eso, yo no me meto en las creencias de si creen en Dios, creen en Cristo, o creen en Buda, o creen en Krishna, en Mahoma. Mis respetos para todos ellos. Pero hablamos del clero como institución. El clero ya había excomulgado, ¿sí?, a todos los diputados del Congreso mexicano. Fueron excomulgados por haber aprobado la ley Juárez, la ley Iglesias, etcétera. ¿Qué decían estas leyes? Que ya lo hemos comentado aquí, que la iglesia era propietaria prácticamente de todo el país. Los terrenos, las haciendas, panteones, hospitales, escuelas, estaban en manos de la iglesia. Así, literal, que no nos vengan a decir, porque hace poco tuve un debate con un jovencito, por cierto, muy mal preparado, definitivamente muy mal preparado, que pues le tuve yo que decir, oye, yo no soy conservador ni de ideas imperialistas, pero a pesar de eso, respeto a esa gente, ¿sí?, y no merecen que una persona como tú los defiendas. Si te vas a meter a defenderlos, prepárate un poquito, ¿sí?, porque ya platicaremos la próxima semana de lo que fue Maximiliano y Carlota. Caramba, Maximiliano hizo cosas buenas en México, cosas que hasta el día de hoy perduran, y de veras hay gente que defiende a Maximiliano y no sabe ni defenderlo, así de plano, ¿no? Pero bueno, los panteones en México, si una persona no era católica, no podía ser enterrada, la tenían que enterrar en una loma pelona o tirar el cuerpo a un barranco, qué sé yo, porque no podían enterrarse en los panteones, si no le pagaba uno a la iglesia, ¿sí? Alguien que nacía en México no era mexicano hasta que la iglesia no lo reconociera, únicamente por la fe de bautismo, y para morirse se tenía uno que morir en la iglesia, si no, o sea, dentro de la iglesia, si no, pues uno no existía, la vida de uno no existía. No hay que olvidar esa anécdota, y vamos a platicar hoy un rato de don Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, que es nativo de Marabatío, Michoacán, y que alguna ocasión Melchor Ocampo, estando en una ceremonia religiosa afuera, y esto es totalmente histórico, señores, por favor, no lo estamos inventando, es histórico. Melchor Ocampo, estando afuera de una iglesia y en Marabatío, tiene cerca de él a algunos sacerdotes, y de pronto llega una persona humilde, muy pobre, ¿sí?, un indígena, llega con su niño en brazos, ¿sí?, o se lo lleva cargando, porque el niño va muerto, un niño pequeño, casi recién nacido, y le dice al padre que quiere enterrar al niño ahí en el panteón. Acuérdense que los panteones antes estaban alrededor de la iglesia, porque se consideraba como suelo sagrado, por eso se le llama camposanto, ¿sí? Ahí es donde estaban los panteones, que quería enterrar a su niño. Entonces el sacerdote voltea muy molesto y le dice, ¿sí?, ¿cuánto le va a costar? Y el otro le dice, es que yo no tengo dinero,
para pagarle. Y agarra a este sacerdote, y lo está escuchando Melchor Ocampo, y le dice, pues entonces sálalo y trágatelo. Eso fue lo que le contestó el sacerdote. Eso enardeció a Melchor Ocampo. No es posible que un hombre que tenía a su hijo muerto en brazos y que lo quería enterrar, le contestara al sacerdote que si no pagaba, lo salara y se lo tragara. Ese era el clero mexicano. Ese fue el clero que nos traicionó. Ese fue el clero que le entregó la mitad del territorio nacional a los norteamericanos. Es el clero que era dueño de casi todo el país. Era el clero que dictaba la educación en México, porque todas las escuelas estaban regidas por el clero, los panteones por el clero, los hospitales por el clero, las universidades, las haciendas, etcétera, todo regido por el clero. Y aparte la Constitución, que decimos, ya veníamos de la independencia, sí, pero acuérdense que la independencia, la Constitución del 24 declaraba a la Iglesia Católica como la única iglesia oficial en México. No hay que olvidar que fueron muchos sacerdotes los que estuvieron en la Guerra de Independencia y no le daban acceso a ninguna otra iglesia, únicamente la católica. Por lo tanto, existían leyes, por ejemplo, un sacerdote, si cometió un delito, no podía ser juzgado civilmente, tenía que ser juzgado por la iglesia nada más, y un militar por los militares. Y eso se acaba con las leyes de Juárez, con las leyes de reforma, la ley de iglesias, etcétera. Se acaba todo eso. Si un sacerdote comete un delito, va a pagarlo civilmente. Claro que sí. Claro que sí. Era una constitución liberal. Y se le estaba quitando todo ese poder, ese enorme poder al clero y un poder de manipulación terrible, porque no solamente, afortunadamente con la independencia se acabó el quinto real, que la quinta parte de todo lo que ganábamos se le tenía que dar al rey. Pero se quedó el diezmo, y el diezmo era oficial. Pero es cosa curiosa, había un tribunal eclesiástico, pero si yo civil no pagaba el diezmo, me juzgaba un tribunal eclesiástico que tenía autoridad sobre un tribunal civil, y me castigaban civilmente y me metían a la cárcel. Sí, señores, me metían a la cárcel si yo no pagaba el diezmo a la iglesia. Eso era real. Contra todo eso lucha Juárez. Contra todo eso lucha Melchor Ocampo, Leandro Valle, Santos Degollado, todos ellos, en fin, era una lucha enorme la que se tenía. Comonfort estaba de acuerdo con esas leyes, las impone en México, pero les repito, llega su mamá y le dice, no, porque te vas a condenar, no, porque estás excomulgado, etcétera, y Comonfort se da un golpe de estado. Después agarra a Juárez, lo encierra en San Juan de Ulúa y después se arrepiente, ya no sabe qué hacer Comonfort porque los liberales se van en su contra, pero al mismo tiempo los conservadores no le creen. Entonces se queda a la mitad y agarra y dice, ¿saben qué, señores? Adiós. Libera a Benito Juárez, ¿sí? Que Benito Juárez cruza todo el país y se va a Guanajuato, y estando en Guanajuato agarra a Comonfort y dice, señores, adiós, me voy, y renuncia a la presidencia. Pero le entrega la presidencia. A ver, vamos a aclarar esto. Cuando él acata el plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución, en ese momento, automáticamente el presidente era Benito Juárez. Porque él renuncia a la presidencia. Pero queda de nuevo como presidente, pero ahora por el lado conservador. Pero ya Juárez es presidente. ¿Sí? Entonces, Juárez está en Guanajuato, cuando sabe que ya Comonfort se va, y él es ahora el presidente de la República. Algo que no se esperaba, era un bloque, el bloque liberal, pusieron a Comonfort en la presidencia, no se lo esperaba Benito Juárez, y de pronto el poder se le queda a Félix Zuluaga. Félix Zuluaga, un terrible conservador, hipercatólico, hiperreligioso, y de pronto dice, a ver, señores, el presidente de México soy yo. Y Juárez dice, no, señores, el presidente de México soy yo, porque la Constitución del 57 me avala. Y Zuluaga dice, es que esa Constitución no existe, y tenemos dos presidentes al mismo tiempo. Entonces, ¿sí? Zuluaga da la orden de perseguir a Benito Juárez y matarlo. Es cuando se da aquella situación que bueno, es fenomenal. O sea, hay que ver qué gente estaba al lado de Juárez. ¿Qué gente estaba al lado de Juárez? Es cuando se da aquella situación en Guadalajara, donde, y esto también es histórico, señores, que luego se nos molestan, se nos enojan, son pocos, pero se nos han enojado, ¿sí? Esto es histórico.
Félix Zuluaga, por medio del clero mexicano, le hace llegar dinero, bueno, de hecho el clero es el que paga dinero a un oficial del 5º Regimiento de Guadalajara para que se vaya contra el presidente Juárez, que está ahí en Guadalajara. Esto es histórico también. El clero es el que le pagó ese dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo reclama. Él lo reclama. Él va y hace un escándalo y dice, a ver, el dinero que me dijeron que me iban a dar. Y se lo entregan públicamente. Sí, ahorita se me fue el nombre de ese tipejo. Pero bueno, de pronto llega la guardia, se arma un escándalo, se arma una balacera, y está Juárez y su gente, y de pronto abre la puerta Juárez, sale, ¿sí?, a ver qué está pasando, y de pronto la guardia preparen, apunten y están a punto de disparar, cuando Guillermo Prieto se mete en medio y tapa con su cuerpo al presidente Juárez, y les grita aquella famosa frase de los valientes no asesinan. ¿Sí? El mismo Guillermo Prieto después le preguntaban que qué fue lo que dijo, y él mismo decía, no me acuerdo. Yo nada más me acuerdo que les dije, los valientes no asesinan, y empecé a hablarles y hablarles y hablarles. Dice, y había un viejo, así lo dijo Guillermo Prieto, un viejo, sí, que no quería bajar el fusil. Los demás bajaron el fusil y ese viejo no lo bajaba. Entonces me le puse enfrente. Dice, yo no sé de dónde saqué valor, él mismo lo reconoce, y le grité, ¿quieres sangre? Si quieren sangre, bébanse la mía. Y fue cuando hizo que este hombre bajara el rifle, y le salvó la vida a Juárez. Así, de ese tamaño. Esos eran los hombres que estaban al lado de Juárez. Juárez de ahí se va a Colima, se va a Manzanillo, de Manzanillo toma un barco, se va a Panamá, no existía el canal de Panamá, cruza a pie, casi, bueno, en carretera, pues, cruza la península de Darién, o esa parte que se conoce como Darién, cruza del otro lado, y de ahí agarra un barco y se va a La Habana, y de La Habana se va a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans se regresa a México y llega a Veracruz. ¿Sí? O sea, fíjense, toda la vuelta que tuvo que dar por el sur Benito Juárez para poder regresar a México, porque sabía que lo iban a matar. Pero la guerra ya había estallado, la guerra de la que no nos hablan, la guerra de la que no nos dicen los libros casi, la guerra que nos ocultan, una guerra tremenda y fratricida, que duró 3 años, la famosa guerra de Reforma o guerra de 3 años en México, 58, 59 y 60 del siglo XIX, que costó decenas y decenas de miles de hombres, de mujeres, de niños muertos, que si el país estaba pobre, si acabábamos de sufrir, estamos hablando del 57, ¿sí? El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en el 48, la guerra se inició 9 años después de que perdimos la mitad de nuestro territorio, 9 años después, y duró 3 años. O sea, México no entendió la lección, pero seguíamos ese pleito entre conservadores y liberales. Y ahí van a surgir figuras enormes, 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 y podemos llenarnos de anécdotas. Hace poco, les digo, tuve este debate con un jovencito que decía que de pronto se alteró y dijo, Juárez fue un traidor, y utilizó algunas palabras altisonantes, ¿sí? Y fue un asesino. Entonces yo tranquilamente le digo, mira, no te alteres, nada más una pregunta, dime a quién mandó matar. O sea, dame nombres, pues. O sea, está bien, si los mandó matar lo vamos a reconocer, pues. Tampoco yo soy juarista, les puedo asegurar, y aquí se los digo en Urus Radio, yo no soy juarista, ¿sí? Admiro mucho a Benito Juárez, pero vamos, tanto como juarista no lo soy. Entonces, dime a quién mató, qué robó, ¿sí? Porque podemos llenarnos, insisto, de anécdotas. Por ejemplo, el general Santos Degollado es un general, o es un personaje de la Reforma que a mí particularmente me apasiona. Fue de los primeros personajes que yo conocí de la Reforma. ¿Por qué? Porque cerca de donde yo vivía había un cine que se llamaba Santos Degollado. Entonces, pues yo busqué la biografía de él y empecé a conocer un poquito del general José Santos Degollado. Imagínense ustedes, cuando él estaba en plena guerra de Reforma, el señor era sastre de profesión. Y esta anécdota la platica Paco Ignacio Taibo. Era sastre de profesión. Entonces en la mañana, porque casi las peleas eran de día, venía la pelea, y en la noche, él aparte de checar a su gente, de
de ver que estuvieran bien, de que se les diera de cenar, les cosía los uniformes. Siendo el general en jefe, a ver mi oficial, venga, présteme su casaca, se le cayeron unos botones, ¿no? O se le cayó la guerrera, o se le cayó, no sé, y les remendaba la ropa a su ejército. Así, yo no lo puedo creer. O sea, de pronto dice, no, es que esa gente, de pronto, es donde les digo que les quitamos el bronce a las estatuas. Porque los vemos tan altivos en sus estatuas, siempre con la nariz, la punta de la nariz hacia arriba, muy orgullosos, etcétera. Y era gente tan sencilla, gente tan humilde, insisto, el general Santos Degollado le cosía los uniformes, ¿sí? Les remendaba y les surcía los uniformes a sus soldados. Otro personaje que es gigantesco y del cual pues nos vamos a llevar un buen ratito hablando, don Melchor Ocampo. Don Melchor Ocampo, que bueno, por eso el estado de Michoacán lleva el nombre de él, ¿sí? Y de hecho, así como platicábamos, ahorita se me fue el nombre de este general que pide que su corazón sea puesto en la tumba de Iturbide, se me fue ahorita el nombre, muy buena pregunta, licenciada, el nombre de este general que pide que su corazón le sea sacado y quedó en la tumba de Iturbide. Bueno, pues Melchor Ocampo dijo que su corazón era para la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Y hay un aula ahí en Morelia, ¿sí?, que lleva su nombre, el aula Melchor Ocampo, donde está su corazón, en Formol. Pero tiene una historia Melchor Ocampo, pero he aquí, han acusado mucho a Ocampo por lo del Tratado Magdaleno Ocampo, de lo cual tenemos que hablar también, donde ceden 3 pasos, 3 corredores del país para que crucen las tropas norteamericanas o mercancías, etcétera, crucen el país, partían al país en varias partes. Esto lo acepta Juárez, ¿sí?, pero no lo aceptan los Estados Unidos. El Tratado Magdaleno Ocampo no se llevó a cabo, pero se culpó de traidor a Juárez y hasta el día de hoy sigue cargando con esa etiqueta de traidor por el Tratado Magdaleno Ocampo. Y bueno, Ocampo, yo soy casado, y cuando yo me casé todavía me leyeron la epístola de Melchor Ocampo, y ahorita no la leen porque es una epístola machista desde el punto de vista actual, donde dice que la mujer tiene que ser abnegada, tiene que ser obediente, etcétera. Entonces ya no se lee la epístola, pero es muy hermosa, la epístola es muy hermosa, pero ya no se lee. A mí sí me tocó que la leyeran. Mas sin embargo, Melchor Ocampo nunca se casó, pero sí tuvo hijos. Y de pronto su epístola, ¿sí?, es la que se lee en los matrimonios, pero él no se casó. Y tiene una historia tremenda, porque Melchor Ocampo se enamora de su nana, de la mujer que lo crió, porque Melchor Ocampo fue huérfano. De hecho, se sabe muy poco de los orígenes de Melchor Ocampo. Hay quien dice que tiene ascendencia negra, ¿sí?, pero por rebote de un lado al otro acabó siendo un gran heredero, heredó una hacienda grandísima, Melchor Ocampo. Pero bueno, él acaba enamorado de su nana, que es varios años mayor que él, y él nunca lo hizo público, hasta el último momento de su vida. Y de pronto tuvo 4 hijas con su nana, ¿sí?, y no las reconoció. Ya cuando fue capturado por Lindoro Cájiga, él pide, cuando sabe que lo van a fusilar, pide un papel para hacer su testamento, y ahí reconoce a sus hijas y les dice quién es su madre, y que era la nana, porque increíblemente él tiene a las hijas, ¿sí?, pero ellas no saben que su madre es su nana, porque también fue nana de sus propias hijas, fue nana de Melchor Ocampo y nana de las hijas de Melchor Ocampo que tuvo con ella misma. Y según supimos, ella fue la que le dijo a Melchor Ocampo que no quería que sus hijas supieran que ella era su hija por su ascendencia tan humilde, y él respetó esa decisión. Pero ya en el momento de la muerte, Melchor Ocampo agarra y dice, sí, ella es su madre. Ajá. Pero aquí hay otra historia que los conservadores y los detractores de Melchor Ocampo, manchando un tanto la figura de Melchor Ocampo,
lo acusan de esto, y esto es fuerte, pero aquí hemos dicho en Urus Radio, nosotros vamos a platicar lo que dicen las diferentes versiones de la historia, ¿sí? Tenemos que hablarlo. Y aquí se ha platicado esto. Miren, cuando tuvo a su primera hija, Melchor Ocampo, su nana se llamaba Ana María, y a su primera hija le ponen Josefa o Josefina. Pero como era una hija ilegal, lo que en aquel tiempo se llamaba bastarda, entregan a la niña a un convento. De vez en cuando, su padre, o sea, don Melchor Ocampo, iba a visitar a su hija, muy de vez en cuando. Pero no le decía que era su papá, simplemente la visitaba. Pero hubo una ocasión, dicen que la niña ya tenía entre 10 y 11 años. Y que cuando la vio Melchor, para Melchor, él lo dijo, fue en el momento que se sintió verdaderamente padre, que sintió ese compromiso, esa responsabilidad y ese amor por su hija. Entonces la saca del convento. Y a partir de entonces, su hija no se despegaría de él, por varios años. Y andaban para todos lados juntos. ¿Sí? Para todos lados. ¿Qué pasa? Que de pronto, bueno, Melchor Ocampo tiene cosas que hacer, pertenece al gobierno de Juárez y están en los problemas de las leyes de reforma, etcétera, y Melchor tiene que venir varias veces a la capital y estar mucho tiempo aquí. Toda la relación con su hija era por carta, y se conservan las cartas. Y si uno quiere pensar mal como nos quieren hacer pensar mal los conservadores o detractores de Melchor Ocampo, si uno lee esas cartas, uno dice, ah, caray, Melchor Ocampo estaba enamorado de esta niña, estaba enamorado, ¿sí? Por la vehemencia, aunque Melchor Ocampo fue un gran poeta, entonces él era muy vehemente en sus escritos, pero se podría casi confirmar cuando su hija le avisa que se va a casar. Y fue el drama de Melchor Ocampo, porque quienes lo conocieron dicen que nunca lo habían visto llorar, y cuando supo que su hija se iba a casar, lloró como un niño. Y tuvo que ir a entregar a su hija al altar, ¿sí? A ella ya la había reconocido, pero no le había dicho quién era su madre. O sea, ya las había ido reconociendo, al principio no las reconoció, después las fue reconociendo, entre ellos a Josefina. Y cuando estuvo presente en la boda, dicen que estaba muriendo en vida Melchor Ocampo. Entonces dicen, bueno, este hombre estaba enamorado de su propia hija. Entonces sus detractores lo han acusado de ello, ¿sí? Insisto, a lo mejor ahora alguien oficialista va a decir, profe, ¿cómo dices esas cosas? Estás manchando la memoria del gran Melchor Ocampo. No mancho la memoria de nadie, somos seres humanos, con defectos y virtudes. ¿Sí? Hay cosas que ahí se pueden comprobar. Esta no se puede comprobar, pero así como platicamos lo de la relación amorosa entre Ignacio Allende y doña Josefa Ortiz, en fin, la injerencia que tuvo la Güera Rodríguez como amante de Iturbide en la independencia de México, hemos platicado muchas cosas. Bueno, pues esto sí es real, o sea, esta parte del sufrimiento que tuvo Melchor Ocampo al saber que se iba a casar su hija, y sobre todo cuando la fue a entregar, ¿sí? Melchor Ocampo, bueno, a raíz del Tratado de Magdaleno Ocampo, es sumamente criticado. Cuando triunfa la República, Melchor Ocampo se retira a la vida privada, se va a su rancho, a su hacienda en Marabatío. Si mal no recuerdo, el rancho se llamaba Pomoca, que es Ocampo, pero movidas las letras, se llamaba Pomoca el rancho Y él ya no participa, él ya no tiene participación. Estamos hablando ya de 1861, la guerra termina el 22 de diciembre del 60, y Juárez hace su entrada triunfal el 1 de enero del 61, y por ahí de finales de mayo del 61, de pronto un bandolero llamado Lindoro Caguija, o Cajiga, he encontrado yo las dos versiones, que era español, por cierto, este tipo, pero era real, era un bandolero. Lo sorprende en su hacienda y lo captura, y se lo lleva al general Leonardo Márquez. ¿Quién es Leonardo Márquez? Bueno, pues hablamos de Leonardo Márquez y hablamos de los tres grandes generales
imperialistas o imperiales, que fue Mejía, Miramón y Márquez, ¿sí? Gente pegada a Maximiliano. De hecho, fue nombrado como almirante de las fuerzas imperiales, arriba de Miramón y arriba de Mejía. Claro, para ese tiempo todavía no llegaba Maximiliano a México, pero era un hombre que, es más, era conocido como el Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, por una matanza espantosa que hizo en Tacubaya, una matanza espantosa que hizo de estudiantes de medicina en una batalla que tuvo con el general Santos Degollado, que por cierto, se olvidaba decirle, Santos Degollado también es conocido como el héroe de las 1000 derrotas, porque casi siempre perdía, pero tenía una habilidad enorme para volver a armar otra tropa, y en cosa de un mes ya tenía 5,000, 6,000 hombres tras de él, porque era muy buena persona, una persona muy querida. Bueno, pues se enfrenta Leonardo Márquez con Santos Degollado aquí en Tacubaya, pierde Santos Degollado, sale huyendo, pero alumnos de la Escuela de Medicina, ellos fueron como voluntarios a atender a los heridos, no importándoles el uniforme que traían. Atendían conservadores y atendían liberales. Y cuando Leonardo Márquez se entera de esto, ¿sí?, toma a los alumnos de la Escuela de Medicina y los manda a fusilar a todos. Fueron más de 50 muertos, y después a todos los arroja a un barranco. Así se deshace de los cuerpos, los arroja a un barranco. Y a partir de ahí se le conoce como el Tigre de Tacubaya, pero más que nada por ser un asesino, Leonardo Márquez. Bueno, pues este tipo Lindoro Caguija que agarra a Melchor Ocampo, se lo lleva a Leonardo Márquez. Y es fusilado Melchor Ocampo. Pero hay que leer a Leonardo Márquez, porque Leonardo Márquez sobrevivió. A ver, fue tan valiente de matar a alumnos de medicina que estaban sirviendo de médicos. Señores, ¿qué podemos decir de alguien así? Cuando llegan voluntarios, oiga, yo vengo a atender heridos, no me importa de qué lado sean, es mi misión como médico. Sí, pues ahora te fusilo por haber atendido a los del otro lado. No, es que a mí no me importaba de qué lado eran. No, pues te fusilo. Qué valiente, ¿no? Qué valiente Leonardo Márquez. Y qué valiente lo digo por esto. Porque cuando Maximiliano estaba metido en Querétaro, ¿sí? Maximiliano estaba metido en Querétaro y Leonardo Márquez era el almirante del ejército imperial, arriba de Mejía y arriba de Miramón, ¿sí? Él tenía la defensa del imperio. De pronto agarra y dice, ¿saben qué? Es que, miren, mejor me voy para México y me traigo más tropa y me traigo más gente armada y me traigo armas y caballos y pólvora y cañones. ¿Qué les parece? Y que se sale de Querétaro Leonardo Márquez, ¿sí? Se salió con más de 1000 gentes y viene a dar a la Ciudad de México, pero venía a México y de pronto se va rumbo a Puebla. A ver, espérame, Leonardo Márquez, tú ibas a México, pues el señor se sigue hasta Puebla. Y allá en Puebla se topa con Porfirio Díaz, ¿sí?, que choca con Márquez, y Porfirio Díaz lo revienta. Por eso Porfirio Díaz es conocido como el héroe de la batalla del 2 de abril. Y él decía, gracias a mí ganó la República porque yo detuve a Leonardo Márquez. No, Leonardo Márquez estaba huyendo. Tan es así que se regresa a la Ciudad de México y ya no fue a Querétaro, ya no regresó, y allá se quedaron Miramón, Mejía y Maximiliano esperándolo, ¿sí?, a Leonardo Márquez. Leonardo Márquez se esconde aquí en la Ciudad de México y después se viste de arriero y entre caminos va a dar hasta Veracruz, y de ahí de Veracruz vámonos a Cuba y se exilia. Es hasta la época de don Porfirio que, por medio del señor Romero Rubio, de su suegro de Porfirio Díaz, el papá de Carmelita, ¿sí?, de Carmelita Romero Rubio, es el que le pide a Porfirio Díaz que indulte, ¿sí?, bueno, que saque del exilio a Leonardo Márquez. Y Porfirio Díaz, que pues, se había enfrentado con él en batalla, lo perdona y lo deja que venga a México. Pero cuando él llega a México, los liberales, ¿sí?, decían, eres un traidor por haber apoyado a Maximiliano y haber sido el almirante, así, el comandante principal del imperio. Pero los conservadores decían, eres un traidor porque abandonaste al emperador a su suerte en Querétaro. De tal forma que ya no pudo estar aquí Leonardo Márquez, dura muy poquito tiempo y vámonos, sale huyendo para Cuba otra vez, donde muere, ¿sí? Bueno, pues a ese hombre le entregan a Melchor Ocampo, a ese tipo de gente que vemos en la historia cómo se mostró como un traidor, como un asesino, se lo entregan.
¿Por qué estoy haciendo esto, énfasis en esto, licenciada y amigos que nos escuchan? Porque mandan fusilar a Melchor Ocampo. Y eso enciende, porque la guerra había terminado. Ya habían perdido los conservadores, ¿sí? La guerra había terminado. Melchor Ocampo ya no estaba peleando y no estaba de ningún lado, él no había sido militar. Mas, sin embargo, por haber impuesto las leyes de reforma, por haber pedido que el clero perdiera, ¿sí? Bueno, que le quitaran todos los bienes al clero, que era un monopolio del clero. Y porque Melchor Ocampo lo propuso, fue fusilado casi inmediatamente. Lo que se consideró un crimen, porque el señor ya estaba retirado, ¿sí? Pero ¿por qué hice toda la historia de Leonardo Márquez? Porque cuando se dio cuenta de lo que pasó, porque no solamente los liberales, que ya habían ganado la guerra de reforma, no solamente ellos dijeron, eres un criminal. No solamente ellos, sino muchos conservadores le dijeron a Leonardo Márquez, oye, ¿cómo te atreves a matar a un hombre así? ¿Y qué fue lo que dijo Leonardo Márquez? ¿Qué creen? Fue un error. Es que habíamos agarrado a otro cuate que había fusilado a uno de los nuestros. Entonces, ahí me dijeron que qué iban a hacer con el prisionero. Y yo le dije, pues fusílenlo. Pero ellos me hablaban de Melchor Ocampo. Yo pensé que me hablaban del otro prisionero. Yo al que quería fusilar era al otro. ¿Cómo creen que yo iba a fusilar a don Melchor Ocampo? Por favor, qué pretexto tan barato, tan sucio de Leonardo Márquez. Pero bueno, quedó marcado en la historia. Quedó marcado en la historia como un asesino, como un criminal, sí, como un traidor para los liberales y como un traidor para los conservadores. Sí, es un hombre en la historia nefasto, el de Leonardo Márquez. Y él fue el que mató a Melchor Ocampo. Esto indignó a las fuerzas políticas del país, sí, el asesinato de Ocampo, pero la guerra de reforma ahí vemos que no había terminado. El enfrentamiento y el encono entre liberales y conservadores seguiría, porque de ahí Santos Degollado fue ante el Congreso mexicano y pidió que le permitieran ir a vengar la muerte de Melchor Ocampo, y le permitieron salir con tropas, y se enfrenta con las tropas de Leonardo Márquez, ¿sí? En el Cerro de las Cruces, donde peleó Hidalgo, y es capturado Santos Degollado. Le dan un balazo en la cabeza y en el suelo lo rematan, tirado ya, o sea, ya no se podía él defender, y ahí rematan a Santos Degollado. Entonces quien se indigna es otro general, uno de los generales más jóvenes que hemos tenido, un general de 26 años, don Leandro Valle. Don Leandro Valle se indigna y pide permiso para ir a vengar la muerte de Melchor Ocampo y la muerte de Santos Degollado. Y va y lo capturan, ¿sí? Y lo pasan por las armas. En solamente un mes se va Santos Degollado, Leandro Valle y Melchor Ocampo. Un golpe durísimo para Juárez, durísimo. ¿Por qué? Porque de ahí vendría un golpe todavía más fuerte. Estamos hablando de 1861. Y unos meses después, estamos hablando de junio, 11 meses después, las tropas francesas están en las puertas de la ciudad de Puebla, invadiendo nuestro país, porque los conservadores que habían perdido en la batalla de Calpulalpan de diciembre de 1860, Miramón sale para el extranjero, Juan Nepomuceno Almonte, que era hijo de José María Morelos, va y le ofrece el trono de México, trono que no existía, pero va y se le ofrece a Maximiliano, y varios traidores mexicanos, y perdón que lo diga así, traidores mexicanos, estoy de acuerdo en que que defiendan sus ideas, estoy de acuerdo, pero no que nos traigan un extranjero. Y eso lo vamos a ver con el general Negrete. El general Negrete, que antes de la batalla de Puebla, y que era conservador, va con Juárez y le dice, yo soy conservador, y viva la iglesia, pero no voy a permitir que un extranjero venga y nos gobierne aquí el país. Y se pasa del lado liberal, y es uno de los héroes de la batalla del 5 de mayo. Eso es lo que deberían de haber hecho los demás conservadores, pero no, fueron a postrarse, ¿sí?, ante las cortes europeas. Y les digo, menos de un año después de la muerte de Degollado, de Valle y de Melchor Ocampo, ya estaban las tropas francesas cercando la ciudad de Puebla. Y con esto platicaremos la próxima semana, lo que fue Maximiliano y Carlota, para la próxima semana, licenciada. ¿Qué les parece? Pues muchísimos datos, profesor, mucha información, francamente mucha información y muy enriquecedor. Le doy, por favor, rápido, voy a comentar quiénes están en el chat.
Está Emanuel Bernal, que dice buenas noches, Urus Radio, saludos. También dice Luis Alejandro, hola. Jorge Luis Estala Arámbula dice, profesor, creo que hay otro tema ahí que decir, como cuando a Juárez se le voltearon González Ortega y José María Patoni. Por cierto, desmiéntanos el mito, ¿es cierto que Juárez mandó matar a Patoni? Ok, hablaremos de Patoni, no solamente se le volteó él, acabamos de hablar de Guillermo Prieto, que le salva la vida, después se iría contra Juárez. De esto platicaremos la próxima semana. Perfecto, también está aquí María Pataca y dice, hola, buenas noches, se corta un poco el programa, pero aquí estoy. Bueno, pues ojalá hayan escuchado bien todo. Y también tenemos 2 mensajes que nos hicieron llegar. Kondeshi dice, maravilloso y revelador programa, como siempre, un placer oírlos y aprender más de la verdadera historia de mi país. Tona Snow dice, su programa simplemente hermoso al mostrar las delicias y el enorme acervo de nuestra extensa historia. Y pues bueno, se nos fue el tiempo, profesor. Pues qué bonitos comentarios, de verdad les agradecemos mucho. Obvio que nos sentimos halagados por estos comentarios, pero lo que más nos halaga, yo creo que es nuestra esencia como mexicanos. Nos halaga que la gente le guste nuestra historia, que quiera conocer nuestra historia, porque es la historia de todos nosotros. Es de donde venimos y es lo que vamos a heredarle a las futuras generaciones. Entonces, más que nada, creo que nosotros les damos las gracias a ustedes de veras por compartir con nosotros todos estos momentos de la historia de México. Ok, pues profesor, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por acá los esperamos próximo lunes. Cuídense mucho. Les debemos el reto del mes, así es que el próximo lunes, ahora espero que sí se realice. Que estén muy bien y hasta entonces.